Bien, estamos en Romanos capítulo 12, seguimos nuestro estudio de la epístola, estamos específicamente versículos 6 al 8, es donde es el texto de estudio, aunque por razones de tiempo, hoy solamente vamos a ver versículos 6 y 7, y si Dios permite, la próxima vez veremos el versículo 8, porque traté de dar toda esta lista de dones que el apóstol trae, pero me fue difícil. Y espero en el Señor que seamos todos edificados. En realidad, yo sé que hay muchos pastores que incluso predican todo desde el versículo 3 hasta el versículo 8 en un solo sermón. Para mí se me hace mucho, demasiado. Y como digo, a la hora de preparar el mensaje me di cuenta que pues una de dos, o abarcaba todo dejando mucho material por fuera, o mejor me tomaba 2 sermones, y es lo que decidí hacer. Así que espero en el Señor que todos seamos edificados con estos mensajes. Leo para ustedes Romanos 12, versículos 6 al 8, dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sin lugar a dudas, ustedes saben, nos encontramos justamente en el contexto, ya estamos en la sección práctica de la epístola, yo creo que estamos todos claros en eso, pero nos encontramos justo en el contexto donde el apóstol nos acaba de decir que todos somos parte de un solo cuerpo, ¿recuerdan? Todos somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo es el de Cristo. Y como parte de ese cuerpo, todos tenemos una función en particular, ¿no es cierto? O sea, un cuerpo está compuesto por muchos miembros, ¿no? Nomás mirémonos a nosotros mismos y veremos cuántos miembros componen nuestro cuerpo. Bueno, aún los que no vemos también son miembros de nuestro cuerpo. Entonces, es un cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Y cada miembro tiene una función en particular. Como digo, ese es el contexto en el que nos encontramos y en el que el apóstol va ahora a traer el uso correcto de los dones. Es decir, si todos somos miembros del mismo cuerpo, que es el de Cristo, y cada miembro tiene una función en particular, entonces quiere decir que nosotros como miembros de ese cuerpo de Cristo también tenemos una función en particular. Ningún miembro puede decir que no necesita a los otros, pues ya no sería parte del cuerpo. Si alguien no ve la necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo y de una forma visible en una iglesia local, pues tal persona no es miembro del cuerpo de Cristo, porque no ve esa necesidad. Los miembros se necesitan los unos a los otros, pero tampoco ningún miembro debe codiciar algún que no tenga, pues eso sería rebelión. Ya vimos eso la última vez, ¿recuerdan? Ningún miembro es más que otro. Esta es la conclusión a la que llegamos. Ningún miembro es más que otro, ¿sí? Nadie puede decir, no, el don que yo tengo es más importante que el de mi hermano que está ahí sentado. No. Eso no cabe en el cuerpo de Cristo. Ningún miembro es más que otro. Todos necesitamos los unos de los otros para el buen funcionamiento de dicho cuerpo.
¿qué sería la cabeza sin las manos, por ejemplo? ¿No es cierto? No, la cabeza necesita las manos para poder realizar lo que tiene que hacer. Entonces, solamente esto en manera de resumen del contexto en el cual nos encontramos. Ahora bien, los dones espirituales, por eso el título que le he puesto al mensaje es el uso correcto de los dones, hoy es la primera parte. Los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento y específicamente en Romanos 12 y 1 Corintios 12, que son los dos textos por excelencia donde se hace mención de una lista de dones, aunque tenemos otros como Efesios 4, el que se leyó, y también 1 de Pedro 4. Pero los dones mencionados en el Nuevo Testamento se pueden clasificar en 3 categorías. Y esto es, a manera de introducción, yo quiero que ustedes tengan esto presente. Los dones se pueden clasificar en 3 categorías. En dones de señales, dones de proclamación y dones de servicio. ¿Sí? Dones de señales, de proclamación y de servicio. Antes que el Nuevo Testamento fuera escrito, los hombres no contaban con parámetros para juzgar la veracidad de alguna persona que predicara. ¿Por qué? Porque ellos no tenían todo el consejo de Dios. Eso es sumamente importante, ¿no les parece? Claro que sí. Entonces, como les decía, los hombres, antes de que fuera completado el Nuevo Testamento, los hombres no contaban con parámetros para juzgar la veracidad de alguna persona que predicara, enseñara o enseñara en nombre de Cristo, porque aún no existía la escritura completa que confirmara la doctrina. Los dones de señales, entonces, autenticaban la enseñanza de los apóstoles, que a su vez era la medida y el criterio para evaluar todas las demás enseñanzas. Es decir, los dones de señales fueron en un tiempo específico. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que la revelación todavía estaba abierta. El tiempo en el que aún no se había cerrado el canon de las Escrituras. Y como lo decía, no había una regla de medir. Eso significa canon. No había una regla para juzgar la veracidad de las predicaciones. Entonces, en ese tiempo todavía habían dones de señales que autenticaban, eran como el sello apostólico, ¿verdad? Para corroborar que su enseñanza era verdadera. Enseñanza, como les decía, que a su vez o a la postre se convertirían en la doctrina o el fundamento de la iglesia. Pero como esos dones de señales cumplían esa función en particular, estamos convencidos de que cesaron. Después que los apóstoles murieron, e incluso probablemente antes de su muerte, esos dones cesaron. Segunda de Corintios 12:12 dice, las señales de apóstol, dice Pablo, han sido hechas en vosotros en toda paciencia. Es decir, la iglesia primitiva, ellos sí necesitaban de ese tipo de señales, como les decía, para corroborar, para verificar que la palabra que ellos enseñaban era de Dios, era de Cristo. El escritor de Hebreos ofrece más revelación en cuanto al propósito de esos dones especiales. Estamos hablando de los dones de señales. Mire cómo dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. La cual, hablando del Evangelio o de la palabra de Dios, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, las enseñanzas de Cristo, nos fue, escuchen cómo dice, confirmada. Esa palabra es clave, subrayenla. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se dan cuenta cuál era el propósito de esos dones de señal? Confirmar la palabra que estos apóstoles enseñaban, o profetas contemporáneos a los apóstoles. Incluso durante los inicios del ministerio terrenal de Jesús, los apóstoles, Marcos 16:20 nos dice que saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Está hablando después de la gran comisión, el Señor los manda y luego dice que ellos salieron y dice que el Señor los ayudaba. ¿Cómo los ayudaba? Confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Sí? Entonces, volvemos al punto.
¿Cuál era la función de esos dones de señal? Confirmar la palabra de los apóstoles. Por supuesto, como ya el canon está cerrado, como ya la revelación se cerró, como no hay nada nuevo que decir, y como ya la doctrina o el fundamento está completo, pues ya no necesitamos ese tipo de dones, ni debemos esperar que ocurran. Primera de Corintios, por ejemplo, se escribió cerca del año 54 después de Cristo. Esta información también es importante porque, acuérdense, nosotros, acabo de decir que 1 Corintios tiene una lista de dones, ¿no es cierto? Y en Romanos tenemos esta, que es la que vamos a ver. Pero quiero aquí que también veamos esta distinción. 1 Corintios se escribió cerca del año 54 después de Cristo. Romanos aproximadamente unos 4 años después. Noten, 1 Corintios se escribe primero, Romanos se escribe después. Y es importante, mis hermanos, notar que ninguno de los dones de señales mencionados en 1 Corintios 12, a saber, esos dones de sanidad, milagros, de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, se encuentran en Romanos 12. Esto es importante. Esos dones de señales que aparecen en 1 Corintios 12 no aparecen aquí en Romanos 12. Es más, los otros 2 pasajes del Nuevo Testamento que mencionan los dones espirituales, que son Efesios 4 y 1 de Pedro 4, fueron escritos varios años después de Romanos. Y al igual que en esta epístola, tampoco se hace mención de esos dones de señal. Es decir, el único libro o la única parte donde se hace mención de milagros, de dones de señal, es en 1 Corintios 12. En las otras 3 partes del Nuevo Testamento donde aparecen los dones, no aparecen esos dones en particular. Pedro, de hecho, menciona de manera específica las categorías de dones de proclamación y servicio, cuando dice si alguno habla o si alguno ministra. Pero no hace alusión alguna a la categoría de dones de señal, ni da un ejemplo en cuanto a su uso. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Por lo mismo que les dije hace un momento. Porque el propósito de los dones de señal no era que iban a quedarse con la iglesia para siempre. Si ese hubiera sido el propósito de los dones de señal, mis hermanos, ¿ustedes creen que Pablo no hubiera hecho mención en las otras epístolas sobre esos dones? Como en Romanos y como en Efesios, o Pedro en su primera carta. Por supuesto, si se tratara de dones que tendrían una función relevante, particular, en la vida de la iglesia durante los siglos, con seguridad el Espíritu Santo se hubiera asegurado de que tuviéramos suficiente información al respecto. Pero no es el caso. Únicamente aparecen en 1 Corintios 12, y eso porque Pablo está tratando un asunto particular en cuanto al uso de los dones en esa iglesia. Nosotros ya pasamos por ahí con el pastor Ricardo, si quieren tener más detalles sobre el tema. Es importante también recordar que, a diferencia de otras epístolas paulinas, ¿se dan cuenta por qué yo no pude pasar todo esto por encima? Porque estamos hablando de cosas que son importantes, que son relevantes y que como iglesia debemos tener frescas, presente. Como les decía, es importante recordar que, a diferencia de otras epístolas paulinas, el apóstol no trata asuntos particulares en Romanos. Eso también hace diferente Romanos de las otras epístolas, como 1 Corintios, por ejemplo. Ustedes saben, en 1 Corintios, o primera y segunda, se puede decir, el apóstol trata con asuntos particulares de la iglesia, ¿no es cierto? Romanos no, porque es más, el apóstol ni siquiera conocía a los hermanos que estaban en Roma. O sea, Romanos no se escribe para tratar uno u otro asunto de la iglesia en Roma, no. Romanos más bien se enfoca en presentar una visión global del evangelio y su aspecto práctico en la vida de la iglesia. Ese es el énfasis de Romanos. Por lo tanto, parece evidente que Pablo no mencionó los dones de señales en Romanos porque su lugar en la iglesia estaba llegando a su fin. ¿Sí? Si esos dones iban a desaparecer, pues no tendría sentido que el apóstol entonces pusiera estos dones de milagros o de señales en una epístola que simplemente trata en términos generales el evangelio y su práctica en la iglesia.
no tendrían, como les digo, un lugar permanente y su ministerio en el ministerio continuo y regular de la iglesia, por lo que no consideró relevante incluir ese tipo de dones en esa lista. Así que en Romanos 12, versículos 6 al 8, que es nuestro texto de estudio, encontramos básicamente dos categorías de dones: los dones de proclamación y los dones de servicio. Dones de proclamación y dones de servicio. Y finalmente, otra diferencia más. Todo esto es una parte introductoria. Otra diferencia más. Hay que advertir que en 1 Corintios 12, Pablo emplea el término neumáticos para referirse a los dones, ¿sí? Ya ustedes saben, cuando pasamos por ahí, él emplea el término neumáticos para describir ese otorgamiento divino que se menciona en esa lista. Él explica que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo y que todas las cosas las hace el mismo Espíritu, ¿verdad? Entonces está haciendo énfasis en eso, en la obra del Espíritu en particular. Sin embargo, en Romanos 12, el apóstol emplea el término carisma para referirse a los dones. Escuchen, 1 Corintios habla de neumáticos, como del Espíritu mismo, como tal, haciendo la obra. En Romanos 12 habla de carisma, es decir, que se derivan de la gracia. En otras palabras, en 1 Corintios, Pablo hace énfasis en la naturaleza y autoridad de los dones como concesiones espirituales investidas de poder por el Espíritu Santo para confirmar la palabra de Dios. Ese era el propósito de los dones de señales en ese tiempo. Pero en Romanos, él solo hace énfasis en la fuente de dichos dones, que es la gracia de Dios concedida a todo creyente para servir al cuerpo de Cristo. Es por eso que la lista de dones que nosotros vamos a empezar a ver con la ayuda de Dios el día de hoy, sí son relevantes para nosotros. Sí tienen que ver con nosotros. Esos no tenían una función únicamente en la iglesia primitiva. No, esos tienen una función relevante para la vida del desarrollo de la iglesia a lo largo de los siglos. Pablo, habiendo hecho esta introducción, yo espero, mis hermanos, yo sé que es un poco de información, pero considero que es importante que nosotros, ¿por qué? Alguien nos puede preguntar cosas como estas, ¿no? Sobre los dones, y nosotros debemos estar preparados, como dice Pedro, para presentar con mansedumbre de defensa y decirles, miren, eso de los dones de señales, eso fue solo algo que ocurrió allá, porque tiene un propósito específico, pero los dones que nos toca a nosotros son estos, y ahí empezamos. Ahora, Pablo introduce esta lista de dones haciendo referencia a la unidad en la diversidad, ¿no es cierto? Una realidad espiritual que acaba de acentuar en los versículos 4 y 5. Y mire cómo dice el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones. Esa palabra es clave, ¿no? Teniendo ¿qué? Diferentes dones. Es decir, no todos tenemos los mismos dones. Eso debe quedar claro. No todos tenemos ni debemos aspirar a tener los mismos dones. Eso no es correcto. Imagínense que todos los miembros del cuerpo aspiraran a ser ojos. Pues, ¿qué sería de la boca, de los oídos? No, eso no es correcto. Lo correcto es que teniendo diferentes dones, ¿no? Y según la gracia, ¿ven el énfasis de aquí? Según que la gracia que nos es dada. La palabra, como digo, diferente se relaciona con la diversidad. Y gracia tiene que ver con la unidad. ¿Sí? Entonces, aunque somos diferentes, aunque tenemos diferentes dones, ¿verdad? El propósito, ¿cuál es ese? Es uno, ¿no es cierto? Es unirnos, es que todos los miembros, cada quien en su función, haga su trabajo. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo funcione bien. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y según la gracia, como les decía hace un momento también, esto de los dones aquí lo vemos simplemente como el resultado, la expresión de la gracia de Dios en nosotros. Bajo la gracia soberana de Dios, cuyos beneficios reciben
todos los creyentes en común tenemos diferentes dones según las formas específicas como Él nos equipa con dones a cada uno como individuos. ¿Se dan cuenta? La base, el fundamento es el mismo, la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo nos equipa Dios? De diferentes maneras. Y eso es algo que le corresponde únicamente a la soberanía de Dios. Que la boca no se queje por no ser ojo, o que la nariz no se queje por no ser mano. No. Cada quien donde el Señor lo pone. No tendría caso que todos tuviéramos el mismo don, ¿no es cierto? Pues en tal caso ya no estaríamos hablando de un cuerpo, sino de un fenómeno. Ahora bien, esta lista de dones de Romanos 12 no es exhaustiva, también hay que decir. No, ¿verdad? No es que aquí se va a mencionar todos y cada uno de los posibles dones que puedan haber en la iglesia. No, mis hermanos, también hay que decirlo. Sino que más bien es representativa. Es decir, no menciona todos y cada uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia local, sino que en términos generales los agrupa. En otras palabras, es bajo esta sombrilla de dones que se encuentran los dones que Dios concede a su iglesia. Es bajo esta sombrilla, como les digo, esta lista de dones general que se encuentran todos los dones que Dios utiliza en la iglesia. Ahora sí, entonces vamos a arrancar con el primer don que aparece en esta lista, versículo 6, parte B. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La palabra profecía o profecía tiene el significado literal de hablar hacia adelante. Escuchen, ¿qué es una profecía? ¿O qué significa la palabra profecía? Significa hablar hacia adelante. Escuchen, sin una connotación de alguna predicción. O sea, no necesariamente cuando se profetiza es que se está prediciendo o se está augurando algo hacia el futuro. Es más, es incluso carente de un significado sobrenatural, místico o intrínseco. Ahora, aunque es cierto que este don tenía un aspecto evidente de revelación durante el Antiguo Testamento y la era apostólica, también es innegable que no se limitaba a una revelación nueva. Se ejercía, mis hermanos, cada vez que se hacía una proclamación pública de una verdad divina. Esto es importante, entender la palabra profecía, porque aquí también hay malas interpretaciones, ¿verdad? Vuelvo y repito, la palabra profecía sí significa hablar hacia adelante. Sin embargo, no tiene una connotación de predicción. Más bien, y en términos generales, significa o se refiere al ejercicio de proclamar una verdad divina. Bien fuese una verdad antigua o bien fuese una verdad nueva. En 1 Corintios 12:10, por ejemplo, está vinculado con dones de señales. Allí sí aparece el don de profecía. Bien fuesen sobrenaturales o de revelación. Sin embargo, aquí en esta lista se vincula con dones de proclamación y servicio. Algo que es de uso continuo en la iglesia, lo cual lleva a la conclusión de que el don de profecía tiene aspectos de revelación y de no revelación al mismo tiempo. Es decir, esta palabra profecía se podía emplear en ambos sentidos. Podía referirse a una predicción, eso sería como un don de señal, pero también se puede usar simplemente como proclamación o un don de servicio. En el libro de los Hechos habla acerca de muchos profetas, ¿saben? Es decir, en el tiempo de los apóstoles habían profetas también. Profetas. Agabo, por ejemplo, quien formaba parte de un grupo de profetas, de los demás pues no se mencionan nombres, en Jerusalén, él predijo, o ellos predijeron, un tiempo de gran hambre que afectaría a la región de Judea en el reino del emperador Claudio. Eso está, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. En ese caso, estos profetas
sí hicieron uso de predicción, ¿no es cierto? Fue una profecía de predicción porque estaban prediciendo hacia futuro algo que iba a suceder. También predijo Agabo más adelante el arresto y confinamiento de Pablo en el capítulo 21, versículos 10 y 11. Sin embargo, por ejemplo, también en el mismo libro de los Hechos, encontramos que Judas y Silas también eran profetas. Nos dice Hechos, eran profetas, pero no hicieron predicciones o alguna revelación nueva, sino que sencillamente mire lo que se dice de ellos en Hechos 15, versículos 20, específicamente en el versículo 32. Ellos, ¿cuál era la función como profetas? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Se dan cuenta? Ellos eran profetas. Pregunta, ¿ellos se encargaban de predecir algo? No, ellos simplemente ¿qué hacían? Consolar y confirmar el ánimo de los hermanos. Pero estaban cumpliendo una función de profeta. ¿Por qué? Porque estaban proclamando la palabra del Señor. Dios utilizó muchos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento para predecir eventos futuros, ustedes saben. Pero escuchen, nunca fue una parte indispensable del ministerio profético. Eso es interesante. Dios utilizó muchas profecías de predicción en el Antiguo Testamento. Sin embargo, llama la atención que esa no era la función relevante del profeta, ¿saben? Por ejemplo, me lleva a pensar en el libro de Isaías, solo por mencionar uno. Bueno, yo creo que ese es el profeta por excelencia que todos tenemos, ¿no? Bueno, que las Escrituras tienen, el profeta Isaías. ¿Cuántas profecías de predicción aparecen en Isaías? Bastantes, ¿no? En cuanto a los asirios, en cuanto a Israel, en cuanto a Egipto, en cuanto a Etiopía, bueno, cantidad de naciones. Ustedes pueden ver ahí el libro de Isaías. Y no solo eso, también hace predicciones puntuales en cuanto a quién. Pues en cuanto a Cristo, puntuales. Por ejemplo, ¿quién puede negar que Isaías 9, 6 y 7 está hablando del nacimiento de Cristo? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, eso está claro como la luz del mediodía. ¿O quién puede negar que Isaías 53 está hablando de la crucifixión y muerte de Cristo como sustituto? Eso está más claro, ¿no es cierto? Sin embargo, la función principal del profeta Isaías, más que hacer ese tipo de predicciones, ¿saben cuál era la función más importante? Hacer volver al pueblo de Dios al arrepentimiento y a la fe. Esa era la razón de por qué Dios envió al profeta Isaías en medio de Israel, para proclamar estas verdades y que el pueblo se volviera humillado y en arrepentimiento al Señor. Esa era la función principal del profeta. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque cuando uno habla de profetas, uno nomás está pensando predicción. No. De hecho, esa no es la connotación más importante de un profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo muchas veces malinterpretamos las palabras? No, la función principal del profeta es proclamar la palabra del Señor. Pablo ofrece quizá la mejor definición de este don en 1 Corintios 14:3, cuando dice: el que profetiza habla a los hombres, escuchen, para edificación, exhortación y consolación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la función principal del profeta según Pablo aquí? ¿Predecir? ¿Augurar? No. Edificación, exhortación y consolación. Sencillo, ¿no? Y luego Pedro también en 1 Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla, está hablando precisamente de eso, de profetizar, si alguno profetiza, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo no entiendo qué hacen los falsos profetas, y hago énfasis en falsos, porque hoy siguen habiendo profetas, pero ya vamos a ver qué tipo de profetas. Pero yo no entiendo cómo los falsos profetas se atreven a hablar nuevas revelaciones. Pedro está diciendo, si alguno habla o si alguno profetiza, que lo haga ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios. Ya no hay nuevas revelaciones. El profeta en nuestros días entonces habla de acuerdo a ¿qué? A la palabra.
Ahora, cuando Dios llamó a Moisés para libertar a Israel de Egipto, Moisés presentó esta excusa en Éxodo 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me parece que él tenía problemas en el habla, ¿no es cierto? Y aunque Dios se molestó a causa de la falta de confianza de Moisés, también le dijo en el versículo 14 y 15, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Levita, él habla bien. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y me encanta la frase que sigue. Y yo estaré con tu boca y con la suya. O sea, con la de Aarón. Wow. Miren, Moisés y Aarón iban a cumplir la función de profeta en Israel, ¿no es cierto? Porque iban a ser ellos los que iban a hablar al pueblo de Dios de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos? Yo estaré con tu boca y con la boca de él. Eso es todo. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Así que mis hermanos, el don de profecía es el don de ser el vocero público de Dios, de manera primordial para con el pueblo de Dios mismo, a fin de instruir, amonestar, reprender, corregir, retar, consolar y animar. Esa es la profecía, en pocas palabras, o el don de profecía. Es ser vocero público de Dios. Es hablar de parte de Dios al pueblo de Dios. Si todos profetizan, explicó Pablo en 1 Corintios 14, versos 24 al 25, si todos profetizan, es decir, si todos hablan de acuerdo a la palabra, y entra algún incrédulo o indocto, escuchen lo que dice, por todos es convencido y por todos es juzgado, lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ya saben, Pablo lo dice en ese contexto de una iglesia donde había mucho desorden, precisamente por el mal uso de los dones, incluyendo el de profecía, ¿verdad? Pero él está diciendo que si todos profetizan de acuerdo a lo escrito, eso es diferente. Dios usó, mis hermanos, a ciertos profetas en determinadas ocasiones para dar una revelación nueva y para predecir acontecimientos futuros. Pero Él ha usado y sigue usando a todos sus profetas para proclamar su verdad y en su nombre. Es decir, el día de hoy hay profetas, por supuesto que los hay. Cada vez que alguien está proclamando la verdad del Evangelio, está profetizando. Porque está hablando palabras de Dios al pueblo de Dios. Ellos son los instrumentos de Dios para proclamar y hacer relevante su palabra en su mundo. Juan Calvino dijo que a su entender la profecía no era el don de predecir el futuro, sino de interpretar las escrituras, de modo que un profeta es un intérprete de la voluntad de Dios. En nuestros días, mis hermanos, entonces, la profecía es la facultad activa para proclamar la palabra de Dios que ya está escrita en la Biblia. Y ese es el medio por el cual Dios, el día de hoy, habla a su pueblo. Ahora bien, el profeta debe ministrar conforme a la medida de la fe, dice el texto, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no podemos ir tan rápido? Porque hay mucho que abundar, sobre todo en este don, tenía mucho que decir. Conforme a la medida de la fe que Dios le dio. Puesto que en el original griego incluye el artículo definido, la fe, ¿verdad? Sin lugar a dudas, mis hermanos, aquí el apóstol está haciendo referencia a la analogía de la fe. ¿Cómo así? Es decir, todo el mensaje del Evangelio y su conjunto de doctrinas. Cuando Pablo dice, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, es decir, úsese de acuerdo a todo el conjunto de verdades establecidas en la palabra de Dios. Y esto nos pone una norma, ¿sí se dan cuenta?
el profeta no puede hablar lo que se le da la gana. El profeta no puede hablar lo que se le venga a la mente, lo que él crea que es mejor o que le va a gustar a la gente. No, el profeta está limitado por algo, la medida de la fe, o en otras palabras, la analogía de la fe, el conjunto de verdades que hacen parte del Evangelio. En ese caso, mis hermanos, la frase conforme a la medida de la fe se relaciona de manera objetiva con el cuidado que el profeta debe tener para predicar de conformidad con el Evangelio que ha sido revelado por medio de los apóstoles, según la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Esto es importante. El profeta de Dios habla de parte de Dios al pueblo de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Resumiendo, bien sea que esté relacionado con revelación, predicción, declaración, instrucción, ánimo o cualquier otra función, todo uso del don de profecía siempre debe proclamar la palabra de Dios y exaltar al Hijo de Dios. Como dice Apocalipsis 19:10, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la esencia de la profecía? El testimonio de Cristo, el testimonio de Jesús. Y algo más, el encargo específico de Pablo a Timoteo se aplica también a todos los que proclaman la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4:2, bueno, desde el versículo 1, cuando dice, te encarezco, te suplico, te pido, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques, pero no lo que tú quieras o no lo que la gente quiera escuchar. ¿Que prediques qué? La palabra de Dios. Ese es el don de profecía. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la tarea principal de los pastores, por supuesto. Yo creo que se hace evidente que quienes principalmente traen la palabra de Dios al pueblo de Dios, pues son los pastores, ¿no es cierto? Sin embargo, mis hermanos, todo aquel, escuchen, todo aquel que proclama con fidelidad el evangelio a cualquier persona se convierte en un profeta de Dios, porque está hablando de parte de Dios el mensaje de Dios. ¿Sí? Cuando usted le comparte a una persona el evangelio de Jesucristo fielmente, usted está siendo profeta de Dios. ¿Se dan cuenta la extensión también que tiene este don? Sí, por supuesto, quienes aparecen, vamos a decir, en primer plano son los predicadores, pero no solo los predicadores. Esto se extiende al pueblo de Dios. Rápidamente, versículo 7a. O si de servicio, en servir. Creo que está muy claro. O si de servicio, en servir. El segundo don espiritual es el de servicio, un término general para referirse al ministerio. Servicio, mis hermanos, es la traducción de diaconía, la palabra griega de la cual obtenemos los términos diácono y diaconisa, o los que sirven, eso significa. Los primeros diáconos en la iglesia primitiva fueron varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos eran como los requisitos principales que la iglesia tuvo que observar en aquellos quienes oficialmente iban a formar parte de ese cuerpo, quienes fueron encargados de suministrar alimentos a las viudas, a los huérfanos, con el fin de que los apóstoles quedaran en libertad para dedicarse de tiempo completo a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no es cierto? El don de servicio, mis hermanos, es sencillo y directo, pero bastante amplio en su aplicación, ¿no es cierto? ¿Cuántas maneras de servicio? ¿No? Muchísimas. El solo hecho de tener un local ya implica que hay que servir, ¿no es cierto? En muchas cosas. Cada vez que nos reunimos como iglesia, hay muchos ministerios en los cuales se sirve para que todo funcione bien.
Parece también tener un significado similar al don de ayuda que aparece en 1 Corintios 12:28, aunque allí se emplea otro término diferente. Sin duda alguna, mis hermanos, entonces, este don de servicio tiene aplicaciones que van mucho más allá de las funciones propias de un cargo oficial como el de diácono. Y es la idea que Pablo tiene en su encargo a los ancianos efesios en Hechos 20:35 de ayudar a los necesitados. En otras palabras, que nadie diga, bueno, es que ese don es para los diáconos. Bueno, hay un cuerpo oficial de diáconos que por supuesto ellos de manera oficial son encargados de cumplir con unas responsabilidades. Sin embargo, esto del servicio no es únicamente para los diáconos. ¿Sí? Así como así como el don de profecía no es únicamente de los pastores, el don de servicio no es únicamente de los diáconos. Mis hermanas, ustedes pueden servir como diaconisas, como Pablo va a hablar más adelante aquí en Romanos 16, una hermana a la cual llama diaconisa, y no es porque oficialmente ella fuera nombrada diaconisa, sino que se está refiriendo a la forma como esta hermana servía a los santos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere este don de servicio. El don de servicio, mis hermanos, se manifiesta en toda clase de ayuda práctica que los cristianos presentan unos a otros en el nombre de Jesús. Y para esto, rápidamente, no me tardo, quiero que veamos un caso puntual conocido en Filemón, en la carta de Pablo a Filemón, y específicamente los versículos 4 al 7. Mire cómo dice el apóstol allí, o cómo se refiere Pablo a este hermano. Dice allí el versículo 4 de Filemón: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, está hablando de Filemón, por supuesto, en mis oraciones. Y escuche qué razón, qué argumento tenía el apóstol. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Entonces, parecía que era un hombre de buen testimonio, ¿no es cierto? Dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pero, ¿cómo? ¿En qué se traducía esa fe y ese amor a Cristo? ¿No les parece interesante saber? El texto nos deja saber. Y para con todos los santos. Es decir, esa fe y ese amor a Cristo se traduce en el servicio a los santos. Y mire lo que sigue diciendo. Para que la participación de tu fe, o sea, esa participación con todos los santos, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le está diciendo al hermano. Tenemos gozo y consolación porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Wow. Eso es el don de servicio. Alguien que tiene tanto amor por Cristo que lo manifiesta para con los santos. ¿No es cierto? Lo refleja en el trato y en la ayuda a los necesitados. Y finalmente hablemos de la enseñanza, versículo 7, parte B. O el que enseña en la enseñanza. El tercer don espiritual es la enseñanza. Y aquí también tiene el significado sencillo, su significado es sencillo y directo. La palabra griega didaskon, enseña, se refiere al acto de enseñar. Y didascalía al sustantivo enseñanza. Entonces, no cabe dudas de que lo que está hablando Pablo aquí es precisamente del acto de enseñar, de instruir. El cristiano que enseña, mis hermanos, ha sido equipado por Dios con la capacidad especial para interpretar y presentar la verdad de Dios de manera comprensible. A eso se refiere la enseñanza, a la capacidad de interpretar y presentar la verdad de manera comprensible. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre enseñar y profetizar?
usted acaba de decir que el profeta cumple la función de proclamar la verdad de Dios. Claro, por supuesto. La diferencia básica entre enseñar y profetizar no radica en el contenido. Es decir, yo puedo a ustedes predicarles Romanos como lo estoy haciendo aquí, pero de pronto yo también puedo en la escuela dominical enseñarles Romanos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia no está en el contenido, ¿verdad? Porque el contenido sigue siendo el mismo. La distinción está en la capacidad para proclamar el mensaje de Dios, de parte de Dios, como se está haciendo en este momento, y la capacidad para suministrar instrucción sistemática y regular de la palabra de Dios. Es lo que hacemos en la escuela dominical. Si ustedes se dan cuenta, en la escuela dominical nosotros íbamos en una forma sistemática, vamos aprendiendo la doctrina, nos vamos instruyendo, ¿no es cierto? Vamos ilustrando nuestras mentes, pero la predicación no, en la predicación se proclama un mensaje. Esa es la diferencia. El don de enseñanza entonces se podría aplicar al profesor que enseña en un seminario, en una universidad bíblica, una escuela dominical o cualquier otro lugar. Por ejemplo, los niños también ellos reciben enseñanza. Hay hermanos que tienen esa capacidad para enseñar a los niños. Ese es un don. La iglesia primitiva, mis hermanos, se caracterizaba por la enseñanza frecuente y continua, como dice Hechos 2:42. La gran comisión incluye el mandato, de hecho, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y claro, ¿cómo se hacen discípulos? A través de la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Únicamente. Pero mire lo que sigue después, en el verso 20 de Mateo 28. ¿Qué se sigue después de que se hacen discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se da cuenta que Él está haciendo una distinción, nuestro Señor está haciendo una distinción entre proclamar el Evangelio y enseñar a los santos. El don espiritual de Pablo incluía las funciones tanto de predicar como de enseñar, según 2 Timoteo 1:11. Más adelante también en esa epístola, capítulo 2, verso 2, Pablo encargó a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Entonces, esto de la enseñanza también es muy amplio, como vamos a ver en un momento. Bernabé, mis hermanos, tenía ese don y lo ministró en Antioquía al lado de Pablo. Dice que ambos, aquí también hace la distinción, ambos, o sea, Pablo y Bernabé, continuaron enseñando, es decir, instruyendo la palabra de Dios y anunciando, ahí está el de profecía, anunciando el Evangelio con muchos otros. Tenían estos dones. La enseñanza habitual y sistemática de la palabra de Dios, mis hermanos, es la función primordial del pastor maestro, como dice Efesios 4:11. Ahí en esa lista que aparece, ustedes saben que dice, y él mismo constituyó, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hay quienes hacen una división entre pastores y maestros, pero cuando uno revisa los textos más antiguos, se da cuenta que en realidad el apóstol no está haciendo una distinción entre unos y otros, sino que se está refiriendo a la misma persona, pastores maestros en realidad. Pastores maestros. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es de las funciones más importantes del pastor? Pues la de enseñar. Mire cómo dice en 1 Timoteo 3:2, que sea apto para enseñar. Entonces, un pastor, vamos a decir, claro, porque Dios lo capacita, pero un pastor debe ser apto para enseñar. Tito 1:9 dice, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, enseñar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por encima de todo, Pablo encargó también a Timoteo en el capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que, mis hermanos, los pastores no son los únicos a quienes el Señor llama y enviste de poder para enseñar. O sea, sí, deben, pero, o sea, definitivamente el pastor debe estar en capacidad para hacerlo, pero no son los únicos que están llamados a hacerlo. Hay muchos
casos en que ciertos hermanos tienen el don para enseñar, pero no necesariamente indica que tienen un llamado al ministerio pastoral. Y esto también es importante. Nosotros en nuestra congregación, ustedes saben, tenemos hermanos que nos ayudan en la enseñanza, yo lo dije, ya sea con los niños o a veces aquí los miércoles nos ayudan, en fin, y de repente va a darse el caso en que nos ayuden en la escuela dominical, hermanos que tienen el don, la capacidad de enseñar. No queremos decir con eso que ellos van a ser pastores definitivamente, puede que sí, si el Señor así lo hace y los capacita, pero este llamado de la enseñanza también no es único de los pastores, aunque sí es principalmente para ellos. Estos, mis hermanos, son 3 de los dones mencionados en la lista de Romanos 12. Hemos hablado de 3 dones. ¿Cuáles? Profecía, servicio y enseñanza. Faltan 4 todavía. Pero por ahora basta decir que Dios nos ha dotado con ciertos y diversos dones. No para sobreestimarnos, no para decir, miren, en realidad el don de profecía es más importante que los otros. El don de enseñanza es más importante, porque si no hay instrucción, pues no. No es para eso que el Señor nos da los dones, ¿verdad? El ojo, la cabeza no tiene de qué jactarse porque no sería nada sin el resto del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es para sobreestimarnos que el Señor nos ha dotado con diversos dones. Pero tampoco para subestimarnos. No es que el hermano que recibe a los visitantes, o la hermana que nos ayuda en la limpieza, o las hermanas que están orando, no es para que digan, bueno, pues es que mi don no es tan importante. No es tan relevante como el del hermano que se para allá o aquel otro que... No. No es para sobreestimarnos, pero tampoco para subestimarnos. Ningún miembro tiene una función minúscula en la iglesia, vamos a ponerlo en esos términos. Aún el dedo meñique tiene una función. ¿Sí? Igual en la iglesia. Si no... Es decir, no es para sobreestimarnos, no para subestimarnos, sino para que los usemos según la medida de la gracia que nos ha sido suministrada. Y esto, mis hermanos, solo puede verse en el contexto de la iglesia local. ¿Sí? ¿Dónde es que nosotros ponemos a servicio el funcionamiento de nuestros dones? En la iglesia local. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo alguien puede decir que es creyente y no congregarse en una iglesia local? ¿Dónde va a ejercer sus dones? Si él tiene algún don, o sea, si es creyente, debe tener algún don, definitivamente. No, como decía la vez pasada, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo no hay parásitos. En los nuestros sí, pero en el de Cristo no. Es decir, no hay miembros inútiles. Pero ¿cómo alguien puede decir que es miembro del cuerpo de Cristo si no se congrega en una iglesia? Es imposible, porque no hay dónde servir. O imagínense que él solo en su casa esté escuchando el sermón y llega la hora de la cena y él saca de su refrigerador un pedazo de pan y una copa. Eso no es correcto y no tiene sentido, ¿se dan cuenta? Es en el contexto de la iglesia local donde nosotros podemos ejercer esos dones. De ahí que podemos afirmar no solo que Dios nos ha dado dones para ponerlos al servicio de la iglesia, lo cual es verdad, pero más bien es mejor decir que Dios ha dado dones a la iglesia usándonos a nosotros y a pesar de nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios, escuchen, los dones que Dios te ha dado no son tuyos, son de la iglesia. Son de la iglesia y para el buen funcionamiento de la misma. No ponerlos a su disposición resulta en perjuicio del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si eres creyente, si eres miembro del cuerpo de Cristo y miembro de la iglesia local,
una de tus responsabilidades es poner a disposición el don que el Señor te da. Pastor, pero ¿y cómo puedo saber cuál es mi don? Alguien se puede preguntar. Rápidamente, la respuesta es triple. Por un lado, ora al Señor para que te muestre cuáles son esas áreas en las que tú probablemente puedes servir al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ora al Señor. Pero no solo eso, no es suficiente. Empieza a servir en la iglesia. No esperes una voz audible de parte de Dios que te diga lo que debes hacer. Es sirviendo que te vas a dar cuenta en cuál ámbito es que el Señor te quiere usar. Ahora, quizás vas a cometer ciertos errores. Sí, eso es normal. Puede que te equivoques, pero para eso, en tercer lugar, escucha a tus hermanos. Escucha a tus hermanos. Permite que ellos en cierto grado te califiquen. No nos gusta eso, ¿verdad? Debemos permitir que los hermanos nos califiquen. Ellos son tu aprobación del servicio a la iglesia. Es por esa razón, rápidamente, entre paréntesis, es por esa razón que nadie puede descalificar, por ejemplo, al pastor en una iglesia, sino la iglesia misma. ¿Sí? Es decir, ningún otro pastor puede venir aquí a descalificar ni a un pastor ni a ningún hermano. Es solamente la iglesia misma. Obviamente porque tiene conocimiento de algún pecado, ¿verdad? Cualquier cosa, o que no ve los dones. Es solamente la iglesia la que puede o tiene ese poder o esa autoridad para descalificar. Entonces, permite que los hermanos te califiquen. Ellos son tu aprobación del servicio en la iglesia. Te felicitarán si lo estás haciendo bien. Te darán ciertas recomendaciones si lo necesitas. O puede ser que muestren un don que todavía no has identificado en ti. También. Pero ¿cómo se logra eso? Sirviendo. Empieza a servir, mi hermano. Empieza a servir. De cualquier manera, nos necesitamos los unos a los otros y todos a Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Y tú, amigo que escuchas, si no estás en Cristo, nada de esto es una realidad en ti. O sea, para ti esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no eres parte del cuerpo de Cristo. Lo más importante que necesitas es venir a Cristo primero que todo, para entonces formar parte de este maravilloso cuerpo representado en la iglesia local. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la claridad, la sencillez de la misma. Perdona nuestro pecado, nuestra insensatez, nuestra negligencia para poner en uso esos dones que tú nos has dado. Y te rogamos, Señor, por tu Espíritu, que nos capacites para hacerlo cada vez mejor. Ayúdanos, oh Dios, a tener una misma mente, un mismo sentir, un mismo pensar por tu Espíritu. Que podamos reflejar nuestra fe y nuestro amor a ti, sirviendo a los demás. Oh Señor, te lo rogamos. Haz esa misericordia. En Jesucristo. Amén.